Muy bienvenidos, hermanos. ¿Serías tan amable de poner la música? Bienvenidos al aula ICB en este domingo de agosto. Hoy es 15 de agosto. Buenísimo compartir con ustedes, hermanos. Un día hermoso acá en el norte de la provincia de Santa Fe, en Reconquista. Le damos unos instantes, si bien estamos avanzados, ya atrasados, le damos unos instantes a los hermanos que se vayan sumando. Acá veo a Juan Manuel, a mi esposa, está siguiendo desde casa Juan Manuel, y Carmen. Esta semana Carmen la operaron, así que seguramente por eso no está acá con nosotros como cada domingo. ¿Cómo te va, Gloria? Federico y Tere de Santa Fe, los veo que están llegando a la señal de la clase. Muy bienvenidos a todos ustedes. Bien, hoy estamos en Apocalipsis capítulo 11. Tengo mi apuntecito, mi machete acá adelante. Qué delicia poder profundizar y estudiar el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar con algún repaso, algo que hayamos aprendido este tiempo de Apocalipsis. Capaz que conviene que vengas de este lado. Te digo que los asusto a los hermanos cada vez que me acerco, le queda la cara mía grande así. Ahí está. Apocalipsis capítulo 11. Y hoy algunos elementos más de la claridad del juicio de Dios cumplido sobre la nación de Israel, que es el tema del libro de Apocalipsis, el tema secundario, digamos. El primer tema, el principal, es la revelación de la persona de Cristo, ¿sí? ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Federico, buenísimo verte, saber que estás ahí. Hoy no tenemos mucha gente de afuera de Reconquista. ¿Cómo estás, Silvia? Silvia Capelletti nos está siguiendo. Hay varias Silvias en la clase y en la iglesia, así que aclaro quiénes son. Hoy no hay mucha gente de afuera viéndonos. Está Federico y Teresa, ¿sí? Ya se irán sumando. Bueno, ahí acabo de ver al pastor Abraham de la India. Bueno, ¿para qué dije no había mucha gente de afuera? Ahí están apareciendo. Bueno, Juan Garnica, de acá de Reconquista, hermano de la Iglesia de la Santa Fe, donde ministran los pastores Villalba, ¿sí? Ramón y Adriana, amigos de la casa, amigos míos. Bien, ¿estamos listos para empezar? ¿Estamos listos? No estamos listos. Sí, bueno, nadie me contestaba, entonces yo estaba, ¿viste? Che, no me dejen solo dando la clase. Ayúdenme. Tengo a uno de los alumnos con tos ahí, pero está con barbijo, todo, no es COVID. Estamos... Bueno, Sofía Báez, bienvenida. Estoy con Daniel, con Miguel, con Martín, acá en la clase. Muy bien. ¿Qué me pueden decir de Apocalipsis? Antes que oremos. El libro de la revelación. Apocalipsis significa revelaciones, básicamente el libro de la revelación. Recién Daniel me decía que estuvo leyendo el otro libro, el que
Que se te corre el telón. Que se corra el telón. Que se corre el telón. Sí, justamente. Y hablaba de que tiene mucha afinidad con Apocalipsis, en realidad. Es un estudio de Cantares. Lo que sucede es que todo en la vida espiritual, todo, absolutamente todo en la vida espiritual, necesita ser revelado. A ver, Dios, que es el más grande de los estudios que podemos hacer, ¿sí? La teología básicamente es el estudio de Dios. No lo podemos poner debajo de un microscopio para analizar su morfología, ¿sí? La cuestión física, porque no es físico, Dios es espíritu. Y como tal, todo lo que como Dios, que pertenece a la dimensión del espíritu, ¿sí? Necesita ser revelado. Y esa es la acción del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Revelado no en forma de estudio, si bien el estudio bíblico tiene un nivel de importancia, porque la revelación viene sobre lo que hay, no sobre lo que no hay. La sobrenaturalidad de Dios viene sobre lo que hay, sobre lo que pusimos en nuestro corazón. Por eso es tan importante meditar la palabra de Dios y apropiarnos y comer. La semana pasada terminábamos en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde el ángel tiene un libro en la mano derecha y le dice a Juan, come el libro, y ese libro era dulce en la boca y amargo en el vientre, tipificando la transición del pueblo de Israel, del Israel étnico, que pasa a ser el pueblo del antiguo pacto, el pueblo de la adoración en el templo y en la ciudad de Jerusalén, pasa a ser ahora, removido el templo y la ciudad de Jerusalén, el pueblo del libro. Nosotros necesitamos poner el libro en nuestro corazón, la palabra escrita de Dios, pero es imprescindible que el Espíritu Santo sople en nuestro interior el aliento de vida de Dios. Amén. Imprescindible que el Espíritu Santo, y ese soplar en nuestro corazón, a ese soplo le llamamos revelación. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Si amás a Dios, si tenés una relación de intimidad con Dios, lo que sucede es que Dios tiene preparado para tu corazón la revelación de misterios que pertenecen a la dimensión del Espíritu. Y van a ser revelados, van a ser descubiertos en tu corazón, ¿sí? Por el Espíritu de Dios. Dice a continuación, y nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, la vida espiritual, la vida eterna, que consiste nada más ni nada menos que en una vida de conocimiento de Dios, un conocimiento experimental, una experiencia de caminar con Él. Esto dice Juan 17:3. Necesita la acción del Espíritu para que Él se nos dé a conocer. Dice que el hombre espiritual, en el mismo capítulo, al final, dice que el hombre espiritual, ¿sí?, juzga todas las cosas y por nada es juzgado. ¿Qué significa? Que el hombre que tiene acceso a la revelación de Dios por el Espíritu Santo es una persona que tiene la posibilidad de decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Siempre hacer la voluntad de Dios me conviene, ¿sí?, porque esa voluntad es agradable y es perfecta para mi vida, aunque yo no lo vea hoy, no lo lea así, ¿sí? Y por nada es juzgado. Es el Espíritu Santo de Dios el que descubre su palabra, la revelación de su persona, del reino de Dios. Y hoy vamos a terminar hablando del reino de Dios. Hoy se hace una presentación del reino en el capítulo 11 que es extraordinaria. Es la declaración en el cielo que el reino de Dios ha llegado.
Y esto no es para el futuro. Esto sucedió ante un evento que lo vamos a ver claramente en el capítulo 11. Esto sucedió y este es el tiempo del reino de Dios, de la dimensión abierta del Espíritu, del gobierno de Dios sobre las vidas. Pero antes de entrar en el texto, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra está allí servida para nosotros y tu Espíritu ha tomado la iniciativa de revelarnos la persona de Cristo de una manera clara, de una manera absoluta, de una manera total. Por eso, en el nombre de Jesús, deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, conocerte hoy un poco más y que nuestra luz vaya en aumento. Señor, que la persona de Cristo vaya en aumento. ¿Qué tanto en aumento? Hasta que en nuestro corazón el día ya sea perfecto y estemos listos para manifestar la persona de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Díganme, hermanos, ¿se está escuchando bien? Los hermanos que están siguiendo la clase desde su lugar. La veo a Tere desde Santo Tomé. Buenos días. Buenos días, Tere. La veo a la profeta Silvia llegar entre nosotros, ahí en la señal. En el vivo. Bueno. No puedo corregir la imagen. Alguien me dice se escucha bien, pero no puedo ver quién. Ahí está. Gloria me dice se escucha bien. Vamos con el capítulo 11. Dice la palabra de Dios: entonces, capítulo 11 de Apocalipsis, me fue dada una caña de medir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres,
y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, prestemos atención, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Capítulo 11 de Apocalipsis. Pregunta para guiarnos. ¿El vocabulario de Apocalipsis es literal o es simbólico? Es simbólico, lo repetimos varias veces. ¿Alguien me dice por qué es simbólico? Porque ya pasó. Porque si vos le pones literal realmente vos viví eso. Entonces ya pasó, entonces... Sí, a ver, es simbólico. Porque en la tradición hebrea, si nosotros estudiamos la profecía del Antiguo Testamento, el vocabulario que utilizan los hebreos es un vocabulario de naturaleza simbólica. Por ejemplo, cuando Zacarías, en el capítulo 4, que vamos a ver porque tiene similitud con el pasaje, dice de que él tiene la visión. Ahí cuando en el verso 6 dice, no es con ejércitos ni es con espada, sino con tu Santo Espíritu, ¿no? Texto que nosotros aplicamos hoy y lo tomamos correctamente para aplicarlo a nuestra vida, porque toda la Escritura, aunque no haya sido escrita directamente para nosotros, es aplicable, espiritualmente es aplicable a nosotros. Bien, no es con ejércitos ni con espada, no es con la fuerza del hombre, sino con la fuerza de su Santo Espíritu. Pero ahí Zacarías tiene una visión donde ve 2 olivos, donde ve un candelero, donde ve que de los olivos salen tubos, ¿sí? Y brota aceite que alimenta al candelero. Esa es una representación simbólica, no literal. Y en un momento pregunta, ¿y quiénes son estos 2 olivos? Y estos 2 olivos son, uno, Zorobabel, como el gobernador de Israel en ese momento. Y el otro olivo, el sumo sacerdote, como quien efectúa el soporte litúrgico de toda la nación. O sea, representan esos olivos a alguien, es simbólico, así es la profecía hebrea. Cuando nosotros empezamos a aplicar un cumplimiento literal de la profecía hebrea, por ejemplo, Joel capítulo 2, y decimos, la luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas. Y estamos mirando para arriba a ver cuándo vamos a ver una luna roja, ¿sí? Teñida como de rojo. Es algo simbólico, no es algo literal. O sea, esta es la forma de la interpretación hebrea. Juan es hebreo y necesariamente va a utilizar todas las figuras del Antiguo Testamento para hablar simbólicamente.
Y hay un gran simbolismo en el capítulo 11. El capítulo 11 se ubica entre el segundo y el tercer ay. ¿Qué es un ay en la Biblia? Un ay es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Jesús habló, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Qué significa ay? Que el juicio de Dios iba a venir sobre esas regiones, sobre esas ciudades, ¿sí? Eso significa ay. Entonces, acá estamos entre el segundo y el tercer ay. Estamos al final de la sexta trompeta, y en el verso 15 tenemos al ángel que toca la séptima trompeta. ¿Qué son las trompetas? Las trompetas son juicios de Dios. Juicios de Dios desatados sobre la tierra. ¿Sobre qué tierra? Sobre la tierra prometida a Israel. Desde el capítulo 6, en el 4 y el 5, tenemos una visión celestial de Juan, un libro que aparece ante el trono de Dios, ¿sí? Y a nadie digno de abrir ese libro, porque era un libro que estaba sellado por dentro y por fuera. Aparece el Cordero de Dios como inmolado, ¿sí? Y un ángel diciéndole a Juan, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá ha sido hallado digno para desatar los sellos y abrir el libro. Y ahí estaba el victorioso Cristo, ¿sí? Como el centro de todo, Apocalipsis 4 y 5, listo para abrir y desatar los sellos. Cuando Él desata los sellos en el capítulo 6, abre el primer sello, empiezan a desatarse los juicios. Sale un caballo que sale para juzgar, de nuevo. ¿Es simbólico o literal? Simbólico. Es simbólico. Y un jinete. Viene hambre, viene guerra, viene espada, viene toda esa destrucción del capítulo 6. Los 7 sellos. Y el séptimo sello desata 7 trompetas. Suenan 6 trompetas y está listo en el capítulo 11 para la séptima trompeta, el séptimo ángel. Diga 7. 7 es algo completo. Un periodo de juicio completos sobre la tierra, más que sobre la tierra, todavía sobre la ciudad. ¿Qué ciudad? Lo vamos a ver en el capítulo 11. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 11? El séptimo ángel y la trompeta. El tercer y último ay. Hay una parte previa antes del ay. Hay una parte previa, es el preludio del juicio de Dios, la anunciación del juicio de Dios. Y en ese preludio del juicio, en esa anunciación del juicio, hay 2 testigos y el juicio de Dios sobre una ciudad totalmente paganizada. 2 testigos y el juicio de Dios sobre la ciudad totalmente paganizada. Vamos a ver primero los 2 testigos. ¿Qué son? Diga, 2 testigos. Testigos. La palabra testigo allí es martirion o marturion, que significa los que están para dar un testimonio fiel y entregar su vida, ¿sí? De ahí viene la expresión en el castellano mártir. Ahí viene la expresión en el castellano mártir. Gloria está respondiendo cada pregunta. Excelente, Gloria. Nos dice que el vocabulario es simbólico, perfecto, que la trompeta son los juicios sobre Israel y también que 7 es algo completo. Perfecto, Gloria. Buenísimo, buenísimo que sigas el estudio de esta manera. Son los testigos. ¿Cuántos son? Son 2. Y dice el texto, estos son los 2 olivos
y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Vamos al texto que mencionamos hoy, Zacarías, capítulo 4, verso 3. Zacarías. A ver, de los últimos libros, el anteúltimo. Zacarías, capítulo 4, verso 3. Zacarías tiene una visión que concuerda con esto. Dice, vamos a leer desde el 1. Volvió el ángel que habla conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el gobernante de Israel de aquel tiempo, del tiempo de Zacarías, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Diga, el gobernante de Israel. El gobernante de Israel. Alguien que gobernaba la nación. No solamente uno era el gobernante, después vemos más adelante, verso 11, leo del capítulo 4. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son mis 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Diga 2 ungidos. 2 ungidos. ¿Qué se ungía en Israel para las funciones? Rey, Rey sacerdote. y sacerdote. Se ungía reyes Sacerdote. y sacerdotes. Acá tenemos las figuras de gente que representa el gobierno y la espiritualidad de la nación hebrea. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos 2 testigos? Alguien que representa el gobierno y la espiritualidad de la nación hebrea. Y antes del juicio, Dios siempre le va a hablar a su nación. Dios siempre le va a hablar a su pueblo. Dios siempre le va a hablar y va a dar una oportunidad, porque esto es el gran corazón de papá. Antes del juicio, y esto es de aplicación para todos, siempre Dios hablará una vez más. ¿Sí? Una vez más. Por tus misericordias, Señor, no hemos sido destruidos. ¿Sí? El gran corazón de papá, de ponerse, de empatizar con nosotros, de ponerse en nuestro lugar, nos habla de la misericordia que Dios tiene por nosotros. Amén. Hermano, conozcamos a Dios, conozcamos el gran corazón de Dios, aún con este pueblo que un día recibió a Jesús diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor. Una Jerusalén que vio cómo Jesús, viniendo de la aldea de Betania, en un pollino de asna, la población ponía mantos, palmas, para que el rey, el ungido de Dios, no pise el polvo, honrándolo, entrando por la puerta oriental de Jerusalén. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero que 8 días después ya se había olvidado
8 días después, en el patio del pretorio, ¿sí? En el patio del palacio en el patio del palacio de de Pilatos, gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Pilatos, totalmente pagano, quería liberarlo porque no hallaba un motivo para terminar con la vida de Jesús. Pero ellos diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato pensando: ¿cómo voy a crucificar a un hombre justo? Lo pone junto a alguien perverso, junto a Barrabás, alguien detestable por todo el pueblo, un asesino, un violento, un hombre sanguinario, y los ponen a los dos. Y Jesús, que había sido aclamado Hosana, el que viene en el nombre del Señor, por el pueblo, ahora decía la nación hebrea y todos los que estaban en el patio ahí del palacio de Pilatos, decían: crucifíquenle, crucifíquenle, queremos a Barrabás. Hermano, ¿en serio creemos que esto no va a quedar, que esto no quedará sin castigo? ¿Que esto va a quedar sin castigo? No, para nada. Dios juzgó a aquella nación en la generación. De cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El juicio a la nación de Israel. Y los que decían en el patio: crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús, ahora estaban siendo testigos de la destrucción de la ciudad. Pero no sin antes que el gran corazón de Dios se manifieste en misericordia, levantando para ellos 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Quiero que veamos el verso 8. Quiero que veamos el verso 8. Dice el texto: porque así, de Apocalipsis, capítulo 11, verso 8. Fue al piso, perdón la desprolijidad, fue al piso mi apunte. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. No es verso 8, perdón, verso 6. Estos tienen poder, estos 2 testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos 2 testigos operaban en la unción, en el espíritu de 2 hombres de Dios archiconocidos para la nación. El primero de ellos dice: se le dio poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿A quién del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, les hace recordar esa unción que tenía el primero de los testigos? A Elías. A Elías, ungido como la manifestación de la espiritualidad de la nación hebrea, profeta de Dios, Elías, el más grande de los profetas, aquel que fue levantado en un carro de fuego al cielo, traspuesto en un carro de fuego al cielo. La unción de Elías. ¿Cuál era la unción de Elías? La unción de Elías era orar para cerrar el cielo. Y Elías oró y 7 años no llovió sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, el hombre que se levantaba como testigo para hablarle claramente a la nación de Israel antes de que venga el juicio sobre aquella nación, portaba el espíritu de Elías. Esto pasó varias veces en la historia. A ver, esto sucedió
también en los tiempos de Jesús. Cuando Juan el Bautista, primo de Jesús, de casta sacerdotal, ¿sí? De casta sacerdotal, se presentaba en la escena como aquel que había renunciado a los privilegios del sacerdocio, a vestirse de lino, y se puso un cuero de pelo de camello encima, a comer de los manjares y de las ofrendas que proveía el pueblo, porque de ese derecho tenían los sacerdotes, y se fue al desierto. ¿A qué? ¿Y qué comía? Langostas y miel silvestre. Y dice que en 6 meses, predicando un mensaje sencillo, este hombre austero, duro, ¿sí? Decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y las multitudes de Israel llegaban a él y él los bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento de sus pecados. Y Jesús habló de él y dijo: este es el Elías que había de venir. No era Elías en la carne. ¿Qué era? El espíritu de Elías. El espíritu de Elías sobre él, preparando el camino del Señor. Entonces, la unción de Elías estaba sobre un hombre ungido de casta sacerdotal para predicarle a la nación que se vuelvan y se arrepientan de sus pecados. Esto está sucediendo en vísperas, en 3 años y medio antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué digo 3 años y medio? Porque el texto dice que ellos profetizaron por 42 meses. 42 meses son exactamente 3 años y medio. Entonces, ¿cuánto tiempo le habló Dios al espíritu de la nación, con el espíritu del profeta Elías reposando sobre un hombre ungido en Jerusalén para evitar la destrucción de la ciudad? 3 años y medio. Entonces nos ubicamos aproximadamente en el año 67, con la guerra contra los judíos de parte de Nerón totalmente desatada, ¿sí? Pudiera ir para atrás y citar la historia, pero mejor lo dejo a usted que indague en las clases anteriores donde citamos la historia abundantemente. Pero no solamente tenemos que uno de ellos tenía unción para cerrar el cielo, sino que el otro dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién tenía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, poder para convertir las aguas en sangre? ¿Quién? Dice que agarró su vara, Moisés, tocó el Nilo, y el Nilo se convirtió en sangre. Moisés, el segundo hombre, el segundo testigo, tenía la unción de Moisés para juzgar la tierra y desatar plagas sobre la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de que el pueblo se vuelva a Dios, al Dios verdadero. Un pueblo que se paganizó, que crucificó a su Cristo, a su Rey, hace casi 40 años atrás, ahora se vuelva a su Dios. Miren el gran corazón de Papá Dios dando una oportunidad más. ¿Y cuánto tiempo predicó este hombre? ¿Cuánto tiempo predicaron estos 2 testigos? Predicaron durante 3 años y medio. ¿Y qué pasó? Lo que Jesús dijo que pasaría. Dice que ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ver qué dijo Jesús que pasaría.
tan tremendo lo que estaba sucediendo en la nación, que dice que el poder político, la bestia, se levanta contra ellos y los mata. Y dice que ellos resucitan. Pero no solamente los matan, sino para que su resurrección sea notoria, los exhiben en la plaza de la ciudad. Después vamos a ver de qué ciudad. Porque algunos dicen Roma. Algunos dicen Roma. Pero estamos hablando de algo literal o simbólico. Esto es muy importante. Y ahí lo vamos a explicar y vamos a ver que está expresado claramente en el texto. Que esto es simbólico. Lo exhiben en la ciudad. ¿Y durante cuántos días lo exhiben? En la cultura hebrea, el muerto de hoy tenía que ser sepultado hoy. No había tal cosa como un velatorio, ¿sí? Un periodo prolongado de 1, 2, 3 jornadas para enterrarlo. ¿Sí? Moría y en el día era sepultado. El periodo de velarlo era muy, muy breve. El periodo de acompañarlo, de despedirlo, era muy breve. En un día era... Pero estos estuvieron exhibidos durante 3 días y medio, de tal manera que todos los habitantes de la ciudad tenían posibilidad de ver que estaban muertos. ¿Me está escuchando? Y dice la palabra que ellos volvieron a la vida. ¿Qué dijo Jesús que haría el pueblo hebreo cuando alguien resucitase de los muertos? ¿Quieren saberlo? Lucas capítulo 16. Vamos a verlo, por favor. Lucas capítulo 16. Es Jesús enseñándonos. Dice, Lucas capítulo 16. Cuenta la escena. Algunos dicen que es una parábola, para mí no es una parábola. ¿Por qué digo yo no es una parábola? La parábola dice del rico y Lázaro, es la historia del rico y Lázaro. Porque en una parábola apareciera un nombre propio. Si hay un nombre identificable, Lázaro, deja de ser parábola. Pasa a ser una historia a la que se le asigna entidad. Hay alguien que es, no alguien que representa, sino alguien que es Lázaro. Entonces en esta parábola dice que muere un hombre rico y se va al Seol, al lugar de los muertos. Muere un hombre pobre que mendigaba en la puerta del hombre rico y se va al seno de Abraham, esto es al paraíso, ¿sí? Y del paraíso al lugar de los muertos hay una cima, y la idea es una hondonada muy profunda que se puede ver de un lado al otro, pero que no se puede pasar, no se puede atravesar. Y dice que alzando su voz, el hombre rico que estaba en tormento le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro a mi casa para que le anuncie a mis hermanos que no vengan acá. Entonces Jesús cuenta qué sucedería, ¿sí?, con los hermanos de Lázaro, representando a la nación de Israel. Observe, por favor, y dice así. Verso 24 vamos a leer. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, una gran hondanada, significa en el original, un abismo, entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden,
ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Diga casa de mi padre. Representa acá a Israel. Escuche por favor, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A ver, ¿a quién tienen? A Moisés y a los profetas. Al espíritu que iba a operar antes del juicio a la ciudad de Jerusalén. Porque dijimos, ¿quién tenía la unción para que el agua se convierta en sangre? Moisés. ¿Y a desatar las plagas? Moisés. Como dice el verso 6 del capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Y quién tenía la unción para cerrar el cielo para que no llueva? Elías. Profeta de Dios. Entonces, a Moisés y a los profetas, a la ley, a la palabra escrita, a la vigencia del antiguo pacto tienen, óiganlos a ellos. Porque si bien ellos le pusieron demanda al pueblo de Israel, también ellos hablaron del Mesías que había de venir, del Cristo, del ungido, de la esperanza para Israel. ¿Sí? Hasta que se levanta Pedro un día y dice: vosotros matasteis, negasteis y matasteis al autor de la vida. Y Dios a este le ha hecho Señor y Cristo, al que ustedes mataron. ¿Sí? Y más, dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de ellos, si alguno de entre nosotros, los muertos, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea, si alguno resucitase y se les apareciera a sus hermanos, se arrepentirían. Esa es la lógica de este hombre hebreo estando en condenación. Dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y Jesús se levantó de los muertos y se cumplió esta palabra. Y los 2 testigos, 40 años después, se levantaron de los muertos y se cumplió la palabra. Ni aunque uno de ellos se levante de los muertos, ni así se iban a volver a Dios. Pero tenemos una influencia antiguopactista en la iglesia que hay que correr, porque impide el desarrollo de la plenitud de Cristo en nosotros. No es inocente. Hermano, el enemigo actual de la iglesia no es el pecado. El pecado fue vencido. Para siempre, judicialmente, el pecado fue eliminado. Quedaron los pecados, que son los errores en el sentido natural. Muchas veces lo explicamos a esto, no lo voy a explicar acá. No es que no existe más pecado. Lo que no existe es la entidad jurídica del pecado. Fue deshecha en la cruz del Calvario. El pecado fue terminado como entidad jurídica. Ahora existen los pecados en el sentido natural, los errores de los hombres que pagamos, ¿sí? Porque son nuestros errores. El sentido literal de la palabra pecado, que significa errores. El pecado no es un enemigo de la iglesia, el diablo es un enemigo de la iglesia. El diablo está destruido. Vamos a ver la paliza que el diablo recibe cuando la semana que viene estudiemos el capítulo 12 de Apocalipsis. El diablo está vencido. No que no está operativo si usted cree que está operativo. Pero el diablo está vencido. Los pecados están vencidos, el diablo está vencido, la carne, la carne todavía. La carne está vencida. Porque si yo entiendo que fui crucificado juntamente con Cristo, entiendo a continuación que juntamente con Cristo fui resucitado, entonces la carne ya está vencida. ¿Cuáles son los enemigos del creyente entonces? Si el diablo está vencido, la carne está vencida,
¿sí? Y dijimos antes, el pecado está vencido. ¿Cuáles son los enemigos? El atraso que produce el judaizamiento de la Iglesia de Cristo. ¿Me entiende? Eso es un enemigo. Esto produce atraso. Si nosotros creemos que hoy, de alguna manera, Dios trata que tiene un pueblo terrenal, un Israel étnico, no, Dios tiene un Israel espiritual. Es la Iglesia. Hoy las promesas hechas a Abraham se cumplen en la Iglesia, no en el Israel étnico. Porque el Israel étnico fue juzgado definitivamente en el año 70 y Apocalipsis muestra cómo hay una transición de programa entre el antiguo y el nuevo pacto en la destrucción de Jerusalén. El reino de Dios y el nuevo pacto fueron vigentes a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fueron vigentes a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero todavía el antiguo pacto era practicado, porque estaban los lugares, era posible practicar el antiguo pacto. Era posible practicar el antiguo pacto. ¿Por qué era posible? Porque todavía estaba el templo y la ciudad de Jerusalén. Era necesario remover el templo y la ciudad de Jerusalén, no para que el reino y el nuevo programa de Dios llamado Iglesia sea operativo, sino para que sea pleno. Para que sea pleno. Ya el antiguo pacto no podía rivalizar con el nuevo pacto, porque ya no era operativo, porque Jerusalén y el lugar donde se practicaba la liturgia del antiguo pacto habían sido removidas, eran removidas. Y estamos ante el séptimo ángel con la séptima trompeta, aquel que cuando sonara iba a decretar el juicio de Dios sobre Jerusalén. Yo dije, dije que había dos testigos, y lo que vemos en la primera mitad del capítulo 11 son esos dos testigos que se levantan a predicar en la ciudad, en una ciudad determinada. ¿Cuál es esa ciudad? Esa ciudad, que el capítulo 11 marca la caída de esa ciudad totalmente paganizada, ¿quién es? Porque históricamente en el movimiento evangélico se dijo que era Roma, que esto y lo otro. Pero, hermano, lo dice claramente el texto. Y si usted se guía con parámetros rectos de interpretación, usted lo va a entender acá. Lo dice claramente el texto, verso 8. Dice, sus cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama Sodoma? ¿En sentido qué? Espiritual, dice. En sentido espiritual, en sentido místico, se llama Sodoma. Y Egipto. Y pareciera en nuestra mente que habla de ciudades totalmente corrompidas, totalmente envilecidas, porque ¿se acuerdan lo que sucedía en Sodoma? O sea, la práctica del abuso sexual era corriente. Saquen a estos ángeles, varones que habían llegado hasta Lot en su casa en Sodoma, sáquenlo para que los conozcamos. Y léase la expresión conocer ahí es tener intimidad sexual, o sea, para que los violemos. El problema ahí era la violencia sexual, la violación. Saquen a esos hombres afuera, a nosotros, para que abusemos de ellos. Esa era la perversidad de Sodoma. Dice, y Egipto es figura del mundo. En la mente de alguien
que todavía piensa que hay lugar para una Jerusalén, la restauración de una Jerusalén terrenal. Es impensado que esta ciudad sea Jerusalén, ¿sí? Pero la tercera expresión, la primera es Sodoma, la segunda es Egipto. La tercera expresión no deja dudas de qué ciudad es. Porque ¿cuál es la tercera expresión? Donde también fue crucificado Cristo. Fíjense, verso 8, al final, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Espiritualmente le llama Sodoma, por su perversión, la perversión que había alcanzado en esos días. Espiritualmente le llama Egipto, el mundo en su filosofía de pensamiento. Y la perversión había comido el corazón de aquella ciudad. ¿Sí? El mundo y la perversión que ya estaba en el corazón de los habitantes de Jerusalén 40 años antes, cuando pidieron que se crucifique a Jesús. Porque no me digan que no hay perversión en la acción de tenemos que matarlo a este hombre, porque dice que es el Cristo y atenta contra nuestro poder. Busquemos a alguien, paguémosle a uno de sus discípulos para que nos lo entregue. ¿Quiénes decían eso? Los fariseos. Anás y Caifás. Caifás, sumo sacerdote en su tiempo. Y Anás, el que había sido sumo sacerdote anteriormente. Paguémosle. Y ahí está, 30 piezas de plata pagada a Judas. No alcanzó con esto. Ahora dijeron, no tenemos cómo condenarlo. Bueno, entonces ahora paguémosle a 2 testigos falsos que testifiquen de que este blasfemaba. Y así lo hicieron. Y lo crucifican y muere y resucita el tercer día. Y tercera vez resucitó, y los soldados que pusieron de guardia a los romanos testifican de que un ángel se les apareció y que Cristo resucitó. Paguémosle a ellos ahora para torcer la verdad. Un nivel de perversión descomunal. Esa perversión hace que cuando Dios mire Jerusalén, Él estaba determinado a juzgar y terminar el pacto que había hecho con la nación y reemplazarlo por un nuevo pacto. Por eso, cuando llegamos al capítulo 21, vemos una nueva ciudad, una santa ciudad de Jerusalén. Porque la de la tierra se había corrompido y ahora era como Sodoma. Porque la de la tierra se había corrompido y ahora era como Egipto. Pero ahora desciende una nueva ciudad, capítulo 21 de Apocalipsis, del cielo, la santa ciudad, como una esposa ataviada para su marido. Diga conmigo, la iglesia. La iglesia. La iglesia de Cristo. Entonces vemos en el libro de Apocalipsis cómo un programa, el programa de Dios, la nueva administración de Dios para este tiempo presente, reemplaza al anterior. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Por eso la ciudad que desciende del cielo se llama la Nueva Jerusalén. Y es de naturaleza espiritual. No es de naturaleza físico-material. Por eso es muy importante entender que el libro de Apocalipsis es un libro que habla a través de los símbolos. Símbolos. Entonces, ¿cuál es esa ciudad que está paganizada al máximo? Jerusalén. Jerusalén, y según Flavio Josefo, las 4 facciones de hebreos que se rebelaron contra el pueblo hebreo, contra el gobierno romano de Nerón, a los que Nerón les declara la guerra, nombrando a Vespasiano general de sus legiones en esa tierra, y va a la guerra con los judíos. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio.
Entre medio de esos 3 años y medio, Nerón muere, es reemplazado por Vespasiano, y Tito, hijo de Vespasiano, reemplaza en el campo de batalla como general de esas 4 legiones, le pone sitio a Jerusalén. ¿Sí? Y los primeros versos cuando dice mide el lugar del templo, el último reducto hebreo a donde se refugiaron los últimos hebreos, la última porción de la ciudad que fue tomada por los romanos, fue justamente el templo y el patio del templo. El patio del templo que dice que el exterior fue dado a los gentiles, esto es, a los romanos, para que sean hollados. ¿Qué es hollado? Pisados y despreciados. Despreciados. Y por último, un terremoto. Un terremoto que es de naturaleza simbólica. No es que, vino un terremoto. No, es de naturaleza simbólica. Porque ¿cómo es Apocalipsis? Simbólico. Está interpretando los símbolos, Juan, acá. Y dice que hubo un terremoto y cayó una 10ª parte de la ciudad. Y esa 10ª parte de la ciudad produjo 7.000 muertes. ¿Sí? ¿Qué simboliza el terremoto? El terremoto simboliza una caída. Diga conmigo caída. Diga conmigo caída. Caída. Significa la caída de la ciudad. La caída militar producida el día 6 de septiembre del año 70, cuando las 4 legiones al mando del general Tito toman el último reducto de la ciudad que estaba bajo el control de los celotes. ¿Sí? Esto cuentan los libros de historia. Este terremoto representa una caída. Textualmente dice Apocalipsis que la 10ª parte de la ciudad se cayó con este gran terremoto como nunca hubo antes. Diga conmigo caída. La caída de la ciudad. No es una caída físico-material, es la caída militar de la ciudad. Cae la ciudad y es saqueada y es hollada, pisoteada por los gentiles. Cuando cae la ciudad y la ciudad es destruida, ¿sí? Hay una declaración en el cielo. Cuando ya los elementos del templo no permiten más la práctica del antiguo pacto, porque el templo es prendido fuego, porque es saqueada toda la parte del templo, de la ciudad, toda la ciudad, al punto que durante esos últimos 7 años, principalmente durante los 3,5 años últimos, 1.250.000 hebreos mueren. Aproximadamente 200.000 son llevados cautivos a Roma por el ejército romano en diferentes momentos. ¿Sí? Donde después que Tito controla la primer parte de la ciudad, 500 rebeldes judíos son crucificados en un solo día en las afueras de Jerusalén, manifestando la ira de Dios. Cuando Tito regresa triunfal a Roma, hay un episodio muy interesante que cuentan los libros de historia, que dice así, un historiador Tácito cuenta esto. Se le edifica a los vencedores, a los grandes vencedores romanos, se les edificaba un monumento para la posteridad, ¿sí? Para perpetuar en la memoria sus grandes conquistas y hazañas. A Tito se le edifica su arco de triunfo y todavía está en Roma el arco de triunfo de Tito, donde hay esculpidas en bajorrelieve, o sea, en esculturas sobre la pared, hay esculpidas con la conquista de Tito de Jerusalén cuando Jerusalén se rebela. ¿Sí? Y ahí está todos los episodios gloriosos, vamos a decirlo de alguna manera, militarmente, de la campaña contra los judíos. Hoy día está de pie ese monumento.
es uno de los principales monumentos en Roma. Cuando Tito llega para su desfile triunfal y le dan una corona de laureles para coronarlo como era costumbre, él mira la corona de laureles, recuerden, su padre Vespasiano ahí era el emperador, le van a dar esa corona de laureles otorgada por los nobles, por el Senado romano, a los vencedores, y Tito no se la quiere poner. La mira y dice, ¿qué virtud hay de la conquista de un pueblo que su propio Dios ha abandonado? ¿Qué virtud hay en la conquista de un pueblo que su propio Dios ha abandonado? Las atrocidades que vio Tito en esta guerra de los judíos, en la conquista y destrucción de Jerusalén, tiene que ver con esto. Su propio Dios ha abandonado, removida el templo y la ciudad de Jerusalén. En el cielo hay una declaración. Observe cuál es la declaración. Verso 15. Y ahora tenemos, si lo anterior era el preludio del juicio, la última etapa antes del juicio, entonces ahora tenemos la proclama del justo. Hay una anunciación en la dimensión del Espíritu cuando cae Jerusalén en el año 70. Dice así Apocalipsis. Y Juan está viendo todo esto, que iba a suceder ¿cuándo? Pronto. En sus días. No 2000 años después, muchachos, como dicen los futuristas, sino en sus días. Verso 15, ahora sí, el séptimo ángel. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerden que dije que el reino de Dios fue abierto por la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz del Calvario, porque todo se resume a la cruz, ¿sí? El reino de Dios fue legal en la tierra a partir de la sangre de la cruz del Calvario, pero no fue plenamente operativo hasta que el antiguo pacto dejó de ser operativo. ¿Cuándo dejó de ser operativo, practicable el antiguo pacto? Cuando ya no había sus elementos necesarios, Jerusalén y el templo de los judíos. ¿Sí? Cuando Jerusalén y el templo de los judíos son removidos, entonces oímos esta voz en el cielo. El séptimo ángel tocó la trompeta, la última trompeta, el tercer ay. Verso 14 leo antes. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto, y el tercer ay comienza con la séptima trompeta, dice. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, ¿qué representaban los 24 ancianos? Lo enseñamos a esto. ¿Por qué son 24? No representan la iglesia solamente. Las naciones. Representan. Israel. ¿Por qué Israel? Porque 12 tribus. Y representan la iglesia. 12 apóstoles. Entonces son 24 ancianos. ¿Sí? El programa de Dios de los siglos. Para la antigüedad y para lo nuevo. ¿Sí? Que venía y se instalaba. Se postraron, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Proscunio, lo entregaron todo. Yo digo, adorar no es cantar, ¿sí? Pero cada vez que cantamos, mi hermano, usted intente ser un adorador. ¿Cómo es esto de ser un adorador? Porque adorar, básicamente, tiene que ver con entrega. ¿Con qué? Dice que estos se postraron y adoraron. Adoraron a Dios. Se postraron se inclinaron hacia adelante, ¿sí? Y adoraron a Dios. ¿Qué significa? Lo rindieron todo.
¿Es usted un adorador en espíritu y en verdad? Un adorador en espíritu y en verdad no es alguien que canta. Cantar es cantar. Adorar es rendirlo todo. Adorar es rendirlo todo. Permiso. Seamos adoradores, hermano. Rindámoslo todo, reconociendo que este es el tiempo de la plenitud del reino de Cristo en nuestra vida y en el mundo y en las naciones. Solo que sucede que muchos no lo saben. ¿Cómo lo sabrán? Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la proclama del Evangelio del Reino a todas las naciones. ¿Sí? Sigo adelante. Diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Quién reina hoy las naciones de la tierra? Cristo. ¿Por qué no es operativo? ¿Por qué no lo tenemos visiblemente aquello en la tierra? Porque la iglesia, que es el agente de manifestación del reino, está oscurecido, está oscurecida. Con cosas, dicen, van a pasar en el futuro. Hermano, es responsabilidad nuestra manifestar lo que ya está vigente. El reino de Dios ya está vigente. Hay que manifestarlo en la tierra. Porque Cristo te da la potestad, realmente, justamente con Él reinamos. Porque hoy reinamos. Hoy realmente, justamente reinamos con Él. Sí. Sobre la tierra, dice tierra. Apocalipsis. Sí. No dice espiritualmente reinamos sobre la tierra. Mi hermano, porque esto no es visible y operativo por la oscuridad que hay en nuestros corazones. ¿Por qué oscuridad? Porque nos han improntado con verdades, entre comillas, con oscuridades, con mentiras, como diciendo, esto va a suceder en el futuro, esto sucede hoy. Vos vas a ser bendecido, pero mañana. Entonces, ¿vos qué esperás? Hoy no. Hoy es el reino. Hoy es la manifestación del Hijo. ¿A través de qué? De su cuerpo, que es la iglesia. Diga, el reino es hoy. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, de que eres el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y pasado esto, sucedió algo. Pasado esto, sucedió algo. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Recuerden que en los días de Jesús, una de las señales en el momento de su muerte fue que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Para qué se rasgó? ¿Para qué Dios rasgó el velo del templo? ¿Sí? Donde también hubo un terremoto en esos días. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué había en el lugar santísimo en los días de Jesús? Nada, hermano. El arca no estaba en el lugar santísimo en los días de Jesús. Porque el arca nunca, no tenemos el relato en la Biblia que haya regresado de Babilonia después que Nabucodonosor conquista Jerusalén y se lleva todos los utensilios del santuario a Babilonia. Nunca regresó. La espiritualidad, la esencia de la nación hebrea estaba vacía, ¿sí? Pero ahora dice que hay se rasga el velo y se ve en los cielos
los cielos están abiertos y se ve en los cielos el templo de Dios y al arca del pacto de Dios en él. ¿Sí? Dice, y hubo sacudidas. Mi hermano, el cambio de administración de Dios implica esos movimientos y esas sacudidas. Hoy es tiempo de plenitud para todas las naciones, para usted y para mí. Y esa plenitud se manifiesta en algo que se llama iglesia. Y este es el tiempo de la iglesia de Cristo. Diga conmigo adoración. Del verso 15 en adelante vemos a esos ancianos que representan al Israel de Dios y a la iglesia. ¿Sí? Adorar frente a la manifestación del reino de Dios. Mi hermano, ¿cuál es nuestra tarea? ¿El reino de Dios está vigente o no? Sí, está vigente. Es hoy. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Manifestarlo. Y manifestar el reino es manifestar al Rey que está en nosotros. Manifestar al reino es dejar ver el carácter del Rey en nosotros. Diga el fruto. El fruto no es llevar mucha gente a Cristo. El fruto es manifestar a Cristo en este mundo. No tiene que ver con el evangelismo el fruto. El fruto tiene que ver con manifestar el carácter de Cristo en el mundo. Para que todo ojo lo vea. ¿Cómo que lo vea? Lo vea en tu vida, en mi vida, ¿sí? En nuestra vida, en nosotros que somos el cuerpo, la iglesia, el cuerpo físico, material y visible del Cristo presente, del Rey de todo. ¿Amén? Amén. Entonces, cada vez que haya una manifestación del reino, ¿qué sucederá? Habrá un reconocimiento de que es el Rey el que está operando en las vidas. Mi querido hermano, de todo mi corazón deseo que los ojos de tu entendimiento en la dimensión del Espíritu te sean revelados, dados a conocer, para que podamos juntos manifestar al Cristo presente en nuestras vidas. ¿Vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, esta mañana, agradecido por tu palabra, Señor, agradecido por la claridad de tu profecía, Señor, de este espíritu profético sobre el libro de Apocalipsis que vos nos permitís ver y dejar conocer, Señor, que conozcamos a la manifestación del Cristo presente hoy día entre nosotros. Señor, te amamos y nos consagramos, nos dedicamos total, plenamente a manifestar el carácter de nuestro Señor, Dios y Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Terminamos la clase de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Sí. ¿Cómo es? Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Me gustaría que la puedan hacer con total libertad. En la medida de lo posible la responderemos cuando iniciemos la clase próxima, el próximo domingo. ¿Sí? Mientras tanto, hoy seguimos con nuestra celebración ICB a las 18 horas, donde estamos ministrando también el material de lo que el Señor nos fue dando en el libro que ya salió, que es Que se corra el telón, y que está a disposición de todos ustedes. Los bendigo y nos vemos hoy a partir de las 6 de la tarde. Bendiciones.